El tema que estudiaremos se titula El fundamento de la Iglesia. Abriremos nuestra escritura. Mateo 16, verso 18 dice: Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerá contra ella. Este ha sido el pasaje usado por algunos dirigentes religiosos para decir que Pedro fue puesto por fundamento de la iglesia. El Señor Jesucristo dijo en este versículo 18: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a meditar en la última frase, mi iglesia. ¿Qué quería decir el Señor Jesucristo con mi iglesia? Lo primero que debemos observar es que al hablar de la iglesia, antepuso el pronombre posesivo, mi. Quiere decir que la iglesia no es de propiedad humana. La iglesia es de propiedad de Jesucristo, es de propiedad divina. Pablo en Efesios capítulo 5 y su verso 25 dice él de esta manera: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para decir el Señor que era su iglesia, es porque de antemano Él había realizado algo, y era nada menos que entregarse por ella. Quiere decir que la compró con su propia sangre. Mucha razón tenía al decir mi iglesia. Ahora observe bien, si la iglesia es de propiedad divina, porque con su sangre la compró, ¿cuál sería el fundamento que el mismo Cristo le dejaría? Volviendo a Mateo capítulo 16, en su verso 18, dice así la parte del verso que interesa a esta pregunta: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo escogió una piedra para edificar sobre ella su iglesia. ¿Qué clase de piedra sería? Tenía que ser desde luego una cosa especialísima, porque notemos el trabajo que se haría sobre ella. Edificar. Edificar significa construir, fabricar. Esto es lo que Cristo haría sobre la piedra: construir, fabricar su iglesia. Luego entonces, la piedra que él mencionaba sería el sostén de toda esa fabricación. Si la piedra no estaba en condiciones suficientes, todo el edificio vendría a tierra. Ahora la pregunta es: ¿esa piedra más perfecta que la iglesia misma sería Pedro? ¿Sería capaz Pedro de sostener sobre sí a la iglesia a través de los siglos? ¿Viviría Pedro por todas las edades para ser el fundamento de la iglesia? ¿Descansaría esa propiedad divina en lo humano? ¿Era Pedro divino? Ahora bien, ¿quién sería la cabeza de ese cuerpo? En Colosenses, capítulo 1, en su verso 18, nos aclara lo siguiente: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado.
Según Pablo, la cabeza de la iglesia es el mismo Cristo. Ahora pregunto, ¿sería posible que Cristo, como cabeza de la iglesia, descanse en Pedro? ¿El fundamento del maestro sería el discípulo? De manera que Jesucristo no se refirió en esta parte a Pedro. La exégesis romana interpreta que se refirió a Pedro por el hecho de decir el texto: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La manera de expresarse aparentemente parece referirse a Pedro, y así conviene a la exégesis romana para sostener al papado, pero más adelante de nuestro estudio explicaremos que no se refiere a Pedro. Volvamos nuevamente a Mateo capítulo 16 y su verso 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nótese bien la característica de la piedra, que las puertas del infierno, es decir, el sepulcro, no prevalecería contra ella. Sabemos muy bien que infierno significa sepulcro. Y en esta parte, al decir que las puertas del infierno no prevalecerían contra la piedra, entendemos que eran las puertas del sepulcro. Debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Sobre quién no prevalecieron las puertas del sepulcro? ¿Quién ha sido el que muerto se incorporó para vida eterna? ¿Fue Pedro o alguno de los apóstoles? Todos los apóstoles han muerto y están esperando el momento de recibir el galardón. ¿Quién es entonces el personaje que las puertas del sepulcro no dominaron sobre él? Apocalipsis capítulo 1 y su verso 18 aclara: y el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. He aquí identificado el personaje que murió y se levantó del sepulcro, Cristo Jesús. Él es el único que ha logrado libertarse de la muerte para tener vida eterna. Ciertamente hubo algunas personas que murieron y resucitaron, pero estos volvieron a morir. Tenemos el caso de la viuda resucitada por Elías, según el primer libro de Reyes en su capítulo 17, verso 17 al 24. El otro joven resucitado por Eliseo, según el segundo libro de Reyes, en su capítulo 24, verso 25 al 36. También tenemos el caso de Lázaro, según Juan 11, quien después de algunos días de muerto resucitó saliendo del sepulcro. Y también tenemos el caso de los santos que resucitaron a la muerte del Señor, según Mateo 27, 52 al 53. Se cree que estos resucitaron en gloria, pero no fue así, ya que ninguno de los muertos que resucitaron se levantó en gloria. El primero y único hasta aquí ha sido el Señor Jesucristo, como lo dice Pablo en Colosenses en su capítulo 1, verso 18. Y Él es la cabeza
del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Según esta aclaración del apóstol, Jesucristo fue el primero en resucitar de los muertos. Por esto se le llama el primogénito de los muertos, dando a entender con esto que fue el primero en levantarse del sepulcro. Así dice en Hechos capítulo 26 y su verso 23, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Siendo pues Jesucristo el único que ha resucitado en gloria, el único que no le ha dominado el sepulcro, Él es entonces la piedra, la cual se refiere en Mateo capítulo 16 y su verso 18. Pero Pablo dice en Primera de Corintios, en su capítulo 3 y su verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El apóstol Pablo en ese pasaje categóricamente establece que Cristo es el único fundamento de la iglesia y que nadie puede poner otro. La iglesia que el Señor fundó tiene una estructura maravillosa, porque Cristo es el fundamento de ella y es la cabeza, el que la dirige, el que la encausa por medio de su santa doctrina, el que la sostiene. Sobre él descansa la esperanza, la confianza de todos los cristianos, porque él murió y resucitó. Ante esta maravillosa verdad, hay algunos que se oponen e insisten en que es Pedro el fundamento de la iglesia. Pero semejante creencia cae a tierra con las palabras que ha dejado escritas el mismo Pedro en su primera carta, capítulo 2, versos 6 y 7. Dice de esta manera: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Según esta declaración, el apóstol Pedro, él no entendió ser la piedra que serviría de fundamento para la iglesia. De manera que Pedro no respalda en lo mínimo la doctrina que lo coloca como fundamento de la iglesia del Señor. En este pasaje, claramente dice Pedro: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Pedro se refiere aquí a una piedra principal. Ahora pregunto, ¿cuál es la piedra principal? ¿Será Pedro o Pablo o Juan? No. Ninguno de los apóstoles llegaron a constituirse en la piedra principal, ya que esta piedra principal no era otro que el mismo Señor Jesucristo. Para confirmar, seguimos leyendo las palabras de Pedro en el verso 6 del capítulo 2 en su primera carta: escogida y preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Nótese
Nótese que era necesario creer en esa piedra para no ser confundido. ¿En quién vamos a creer para no ser confundido? ¿En Pedro o en Jacobo? No, sino en Cristo Jesús. En Él debemos creer para no ser confundidos. En la parte humana, la iglesia también necesitó de ciertas autoridades que servirán de punto para iniciar la construcción del edificio de la congregación de Dios. Contemplando desde este punto de vista, la Escritura nos da evidencia que en el aspecto humano no fue solo Pedro, fueron todos los apóstoles los que se constituyeron en la base humana. En Efesios capítulo 2 y su verso 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este pasaje es clarísimo para encontrar la diferencia entre la piedra principal que tenía el carácter divino y la parte humana del fundamento. Para el apóstol Pablo, la parte humana del fundamento de la iglesia no era solo Pedro, eran los 12 apóstoles quienes fueron testigos de las obras maravillosas realizadas por el Señor Jesucristo. Así dice en Gálatas capítulo 2 y su verso 9. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Notemos cómo en esta parte, Pablo, al hablar de las columnas de la iglesia, se refiere a 3 principales: Jacobo y Cefas y Juan. Para Pablo no era Pedro el principal entre los apóstoles. Quienes se veían que llevaban la elección eran 3 y no 1. Por esto dice Pablo que parecían ser las columnas, no porque solamente ellos fueran. Muchas veces se acostumbra a citar Mateo capítulo 16, verso 19, para decir que Pedro era el único que tenía autoridad especial entre todos los apóstoles. Leamos en Mateo capítulo 16 y su verso 19. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Efectivamente, estas palabras en este pasaje fueron dichas a Pedro. Las mismas se las repite a los 12 apóstoles, con excepción de las llaves del reino, cuya cualidad explicaré más adelante. Ahora bien, ¿por qué razón a todos los apóstoles fueron dichas las mismas palabras? Es muy sencilla la respuesta, porque los 12 recibieron el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14 y su verso 16 dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La promesa del Espíritu Santo no era solamente para Pedro, sino para todos. Y recordemos que hasta después de haberse elegido a Matías, quien sustituyó a Judas, entonces recibieron
el Espíritu Santo. Quiere decir que los 12 tenían la misma capacidad, la misma autoridad.